Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, seguramente disfrutando del recalentado de la Navidad para quienes celebran estos días. Ojalá que lo hagan disfrutando de Noticias 22 durante los siguientes 60 minutos. Les hemos preparado un recuento con lo más destacado de la agencia, la primera agencia de noticias culturales nacida aquí en Canal 22 y actualmente dirigida, su editor en jefe es Marcos Daniel Aguilar. ¿Cómo estás, Marcos Daniel? Pues Laura, feliz Navidad. Pues, buenas feliz Navidad, noches. ¿no? Que se la pasen muy bien, que la gente disfrute. Hay mucha gente que se queda en sus casas, ¿no? Otra vez retomando estos alimentos excepcionales del día anterior y pues viendo reportajes interesantes, reportajes de fondos generados dentro de esta agencia que en esta ocasión tendrán 3 ejes principales. Uno tiene que ver con las artes visuales. Exacto. De algún modo, ya verán por qué lo englobamos dentro de esta categoría, incluso el dibujo, la caricatura. Por otro lado, la música y también los movimientos sociales y políticos destacados, algunos de ellos que han ocurrido recientemente y que pues han sido objeto de análisis y de investigación por parte de la agencia. Gabriela Jáuregui nos acompaña, lo cual es un enorme gusto. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti, Gabriela. Gabriela Jáuregui es editora de Surplus, un sello editorial pequeño que ha evaluado, ha hecho una crítica pertinente de la cultura no solamente mexicana, sino del mundo occidental. Por ello la hemos invitado. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, vamos a empezar justamente con una voz crítica. ¿Te acuerdas, Laura, cuando presentamos la entrevista, este reportaje sobre pues, un periodista sumamente crítico como lo es Ríos? Vamos a ver la nota y la comentamos enseguida. Dijo una vez Mauricio Rivera que quien sabe decir las cosas con humor, las sabe decir muy en serio. Nacido en Zamora, Michoacán en 1934, Eduardo del Río revolucionó la caricatura en México con títulos como Los Supermachos y Los Agachados. Yo creo que no hay en México un solo historietista, caricaturista y me atrevería a decir también que ilustrador que no haya tenido influencia de Ríos. O sea, la figura es una figura monumental dentro de la gráfica popular porque fue pionero en muchas, o sea, sin saberlo, además, como intuitivamente, fue pionero en el área de la historieta autoral. Pues es muy impresionante ver, justo como en la pregunta que me hacías, un dibujante, un periodista, un diseñador gráfico de libros, un tipógrafo también lo considero, un ideólogo, un humanista, ¿no? Y un transgresor. Me parece que muy pocas personas en el mundo pueden tener como ese perfil. La caricatura pues está considerada como eso, como una rama del periodismo dedicada a señalar lo que creemos que está mal, con el ánimo optimista de que cambien las cosas. Que hay una diferencia, por ejemplo, entre un ilustrador y un caricaturista, ¿no? El caricaturista no solamente es un buen dibujante o un dibujante con un oficio o un estilo, sino que también es un periodista, ¿no? Es decir, también es un ideólogo o puede ser un intelectual, ¿no? En esto, bueno, pues tenemos ejemplos en México pues, muy importantes. Pensamos en Rogelio Naranjo, en Helio Flores, ¿no? Son realmente personas que se han opuesto a digamos, una línea de pensamiento oficial, ¿no? que justo abren como otras opciones mediante el humor. Son libres y publican lo que ellos consideran que debe publicarse para mover como estas estructuras de poder. Somos parte del periodismo y somos la parte que a veces los editores consideran la más peligrosa para ellos, porque el caricaturista es el que señala lo que está mal hecho. Me parece que Ríos, a pesar de haber vivido una época de censura, de peligro, incluso político de su vida, siguió él siempre publicando lo que quería, formando publicaciones, formando colectivos, ¿no? También yo creo que es un ejemplo de lo que hay que
estar como pendientes, o sea, es un aprendizaje. A veces sí, pues nos unimos y hacemos revistas como El Chahuizle o La Garrapata o El Chamuco actualmente, pero no tenemos todavía el suficiente poder como para poder decir, no, pues ahora con la caricatura vamos a mejorar la educación o vamos a procurar que haya justicia o que haya democracia. Hasta allá no llega nuestro poder, pues. Bueno, pues ahí un maestro, no solamente de la ilustración, no solamente un maestro en las letras mexicanas, sino también un crítico a través de su palabra y a través del periodismo. Gabriela Laura justamente tiene en Surplus algunos textos muy críticos y también han publicado a periodistas que como Ríos han hecho hincapié han criticado los sistemas políticos, los sistemas económicos. Oye, y en un momento bien difícil, el trabajo que cuando lo inicia Ríos a mediados del siglo XX, con toda esta censura, no era fácil. Siempre los caricaturistas se han logrado colar mucho en los sistemas aún muy represores o aún difíciles en los que hay pues, estas presiones a los periodistas. Él lo hizo, se mencionaba ahí los supermachos, lo censuran, se va a hacer los agachados. Cuando uno se pone a ver, Gabriela, cuando uno revisa la bibliografía de Ríos, se da cuenta de qué temas no ha escrito. Ha hablado de la URSS, de Lenin, de Marx, del sexo, del aborto, de la marihuana, las drogas, defensa de los animales, porque es un gran defensor de los derechos de los animales, de los derechos humanos en muchas formas. Ha criticado a cuanto gobierno, Ríos en China, Ríos en Japón, en fin. Realmente tiene una bibliografía muy extensa y digamos que un cuerpo de obra, porque no es nada más la caricatura política, sino que son libros que tienen una investigación muy profunda. Sí, su obra es monumental y además, ¿quién no se ha acercado a un libro de Ríos en algún momento de la vida? Creo que tiene lectores que atraviesan clases sociales, edades, en fin. Y sí, el periodismo, para volver a lo que tú decías, que publicamos, claro, tiene momentos como Ríos de transgresión, y Ríos creo que logró sortear muchos momentos de censura gracias al sentido del humor y también al arte, ¿no? Y creo que mucha de la gente que nosotros publicamos quizás no siempre tienen el gran sentido del humor de Ríos, porque es difícil alcanzar ese nivel, pero sí tienen un nivel de estética muy fuerte. Entonces también no solo escriben periodismo, sino que escriben muy bien. Que lo hacen muy bien. En el caso de Ríos, ¿cuál sería, digamos, la propuesta plástica, la propuesta estética que lo caracteriza? Bueno, para mí tiene un trazo muy fino. Digo, yo no soy experta para nada, pero mi marido es caricaturista, entonces me he adentrado en el mundo de los cómics y las caricaturas, y a diferencia de muchos otros caricaturistas en México, a mí el trazo de Ríos me encanta y tiene una simplicidad, una línea como muy simple e increíble. Bueno, el uso de collage también, ¿no? Y de retomar imágenes de otros medios o imágenes tradicionales o clásicas. Claro, y como incorporarlas a su discurso visual. Sí, y como dice Alejandro Magallanes, es un todólogo casi, en el mejor sentido, ¿no? Es tipógrafo, es artista, es caricaturista, es ilustrador, es diseñador de libros, o sea, su alcance plástico es enorme. Claro, y solamente un detalle, Gabriela, ¿cuál es la importancia de tener periodistas críticos en la actualidad y sobre todo con autores que ustedes han publicado? Bueno, creo que en crítico también se relaciona la palabra de crisis y creo que todos sabemos que estamos viviendo una crisis social muy fuerte en este país. Entonces siempre es importante tener gente que está reflejando eso y desde un ángulo pensado, reflexivo, digamos, no reaccionario, no así a la rápida, sino con realmente análisis de fondo y a la vez, como decía yo, todo muy bien escrito además. Claro, y hablando de alguien que
transita entre las disciplinas, en lo ecléctico, pues esa es una de las características del arte contemporáneo. Y lo conceptual también, porque Por supuesto. parte de eso lo vamos a ver en la siguiente nota. Preséntanosla. Bueno, vamos a ver, entrevistamos a Verónica Gerber y a Iker Vicente, dos artistas contemporáneos mexicanos. Vamos a verlos. La esencia del trabajo de un artista radica en la creatividad. Saber conjuntar ideas de muchas disciplinas, el reconocer que las cosas tienen un nexo entre ellas y explotar la imaginación, es la base del trabajo de Verónica Gerber e Iker Vicente. Cada uno, desde su propio espacio, ha jugado con una de las características del arte contemporáneo, el eclecticismo. Bueno, yo he estado trabajando desde hace un tiempo buscando una intersección, digamos, hablando en términos muy generales, entre la literatura y las artes visuales, y ese lugar desde el que puedo traer cosas de ambos campos es la escritura. Me dedico a hacer cosas para teatro, como titiritero, como utilero, creador de artefactos, y eso me ayuda se retroalimenta mi trabajo como artista plástico, igual mi trabajo como ilustrador o así. Entonces creo que intento tener que los trabajos que tenga, ya sean por encargo o sean por iniciativa propia, estén dentro de una misma línea de investigación. Entonces un trabajo, digamos que detrás siempre hay un trabajo colectivo, ¿no? Como en cualquier ámbito del conocimiento, siempre hay una investigación profunda y como una especie de trabajo colectivo o de ayuda de otros, ¿no? Uno como artista tendría que tener capacidad, por lo menos de no tratar de abarcar tanto y no abarcar nada, sino tal vez como ceñirse a como contextos más particulares y dar entrada como a distintos mundos de las personas que nos rodean, o sea, que la obra no sea hermética. En general creo que la producción artística hoy en día, justo el momento que está viviendo y desde hace algunas décadas, bastantes décadas, es el de la difuminación de límites entre las disciplinas, ¿no? Así como un artista trae cosas de la literatura o de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, también, por ejemplo, los escritores están haciendo imágenes y usando imágenes en sus libros, en fin, o sea, creo que justo es un momento en el que más bien ya se está volviendo hasta un lugar común. Recientemente, Verónica Gerber expuso en el MUAC Los Hablantes, piezas hechas exclusivamente para estar en la intemperie, en donde reflexiona sobre los problemas que conllevan la conversación. La conversación como algo que sucede en el espacio público, como algo que es lenguaje hablado y también como algo que puede llegar a presentar como ciertas complicaciones en términos de los silencios que hay o de las cosas que se dicen y las que no se dicen. Y a través de esos 4 elementos, la teoría de los conjuntos de Venn, los pronombres, blanco y negro y globos de texto, tenemos de alguna manera la claridad de que hay una situación o una historia que está sucediendo ahí, pero no sabemos cuál es la historia y podemos tratar de decodificarla a través de esos elementos. Por otra parte, Iker Vicente trabajó un estudio abierto en el Museo Universitario del Chopo. Ahí creó una máquina laberinto, en la que los personajes cobran movimiento cada que el espectador los anima. Están construidos a partir de la idea de tratar de hacer cosas que caminaran, y que caminaran de la manera más simpática, más sorprendente posible, con recursos lo más sencillos posible. Cada uno tuviese como su propio carácter y luego generar un espacio en el cual se generaran relaciones entre estos pequeños personajes, pero al mismo tiempo es como una manera de que el público mismo se relacione entre sí a la hora que tú animas de alguna manera cada una de estas pistas. Tú mueves a uno de estos personajes, lo haces caminar, lo haces acercarse o alejarse de otro personaje que a su vez está movido por otro participante. Bueno, ahí están estas piezas en las cuales hay interacción con el público, cuando se presenta con el público hay posibilidad de esta interacción y artistas, en el caso tanto de Verónica Gerber como de Iker Vicente, que ya están dentro de estas fronteras muy
muy difíciles de distinguir, que se llaman transdisciplina, incluso transfronterizos, artistas transfronterizos se llaman en algunos lugares, y que pues, nos hablan de que nuevamente todas estas manifestaciones tan compartimentadas en algún momento dado también tienen estos vínculos y esos vasos comunicantes que quizá no debieron perderse y que ahora los artistas los están trabajando. Pero bueno, tenemos más cosas que compartir, si les parece bien, Gabriela, Marcos Daniel, en un instante, una muy breve pausa. Bueno, uno de los reportajes que les presentamos a lo largo de este año tiene que ver con la música independiente, la música que están escuchando los jóvenes. Entrevistamos a dos DJs, conocidos como The Wookiees, que no son los Bookies. No son los Bookies, No son los Bookies. Aclárame eso, por favor. The Wookiees, creadores del Wookiees. concepto discotecno. Vamos a verlo, chicas. Provenientes de un universo muy lejano, llegó al planeta Tierra la agrupación de Wookiees, un dúo de peludos extraterrestres integrado por los DJs Andrés Séptimo y Calacas, que se comunican con los humanos a través de los beats del discotecno. Pues bueno, el proyecto tiene alrededor de 6 años, 7 años más o menos. André y yo nos empezamos a encontrar en fiestas y empezamos como a darnos cuenta de que nos gustaban un poco las mismas cosas y demás, entonces decidimos hacer un proyecto en un inicio en el que pudiéramos tocar en DJ set las rolas que nos gustaban, y en ese momento hacíamos un poco la broma de que eran como Shaven Wookiees o Wookiees rasurados, y pues era como un cotorreo ahí interno. Pues nos gustaría dejar claro que a Chewbacca no es nuestro amigo ni nada, o sea, lo conocemos de algún lugar y él sí definitivamente es el Wookiee más famoso, pero eso no quiere decir que todos seamos como él o que hayamos seguido su camino, ¿no? Y pues bueno, posteriormente empezamos a llevar toda la parte que habíamos hecho en el estudio, a interpretarlo en vivo, porque fuimos invitados a empezar a tocar en diferentes festivales, y es en el momento en el que nace la banda de Wookiees Live. De discotecno, pues creo que esa palabra sí la podemos decir que la inventamos nosotros. Creo que hay una escena de techno importante y que está creciendo cada vez más, y creo que hay una escena de disco muy importante y que viene de miles de años, desde el Italo Disco y el High Energy, muchas de las cosas que nosotros también tratamos de agarrar y poner en nuestra música, entre techno y disco, ¿no? Que no es... O sea, nosotros lo decíamos en broma, pero no hay tantos proyectos que se puedan definir como discotecno, ¿no? Sí, no, es difícil justamente que hasta la gente que es muy fanática del disco vea de buena forma el techno y viceversa. Entonces nosotros como que nuestra amistad nos unió y nos hizo que estos dos géneros los pudiéramos mezclar bastante bien. Un día, aterrizaron en Acapulco, donde crearon Discotecno, su primer EP. Después llegarían éxitos como Nocturnal, Chihuahua y Patrick Mila. Este último es un tributo al legendario club de la colonia Roma. Bueno, pues los Wookiees, esta banda electrónica, yo creo que nos pone a pensar en, más allá del propio trabajo de ellos, que ya lo pudimos apreciar, claro, en cómo se está distribuyendo, Gabriel, actualmente la música, qué están haciendo estas bandas ante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a través de Internet, de poder hacer tu disquera, que ya quizá no necesites intermediarios, pero que no sé qué tanto puedas en un momento dado tener una distribución que permita que tu trabajo se vea en muchos lugares. Digamos que tiene una ambivalencia esta posibilidad, ¿no?
Claro, bueno, a diferencia del gran problema de las editoriales independientes, que es justamente la distribución, porque están los libros, creo que la música en México ha habido un auge de disqueras independientes, ya sean cooperativas, colectivos, está NAFI, está Estados Unidos de América Latina, están varios, y hay tiendas de discos y de vinilos. Y lo bueno justamente del internet y demás es que existen sitios como Bandcamp y SoundCloud donde uno puede distribuir la música gratuitamente o pagando una pequeña cantidad, que ya no necesitan intermediarios, no se necesita distribuir en una tienda, ¿no? De verdad, las redes sociales en sí son Pero es posible llegar a un público grande y tener, porque finalmente sobreviven de los conciertos, pero también de las ventas de la propia música. Claro, muchas de esas bandas, digamos, tienen la música gratis, pero otras pagas tú 50 pesos, 30 pesos por el disco entero o 10 pesos por canción, no depende, y digo, hay gente que tiene miles de downloads, ¿no? De descargas. ¿Sí es una alternativa real para las bandas independientes el manejarse en esto que tú decías hace ratito, Marcos Daniel, la palabra quizá underground, que es una palabra pues más bien como surgió en los años 70, los 80. No sé si todavía exista algo que pueda llamarse underground. No lo sé, más bien esto ha mutado. Ahora podríamos hablar más bien de lo independiente. ¿Lo independiente? No, estas propuestas artísticas que salen del mercado tradicional, o sea, con el advenimiento de Internet, surgieron nuevas editoriales, pequeños grupos y pequeños sellos. Ya las disqueras se vieron en una crisis tremenda y ahora cualquiera que pueda comprar los dispositivos adecuados puede fundar un sello discográfico. Gabriela participa en un colectivo, ¿es cierto, Gabriela? Cierto, también. No solo en el colectivo editorial, sino en una disquera cooperativa. Somos varios grupos, se llama Estados Unidos de América Latina. Y somos varios grupos que nos juntamos. Algunos de nosotros estábamos en otra disquera pequeña que falleció o mutó a Estados Unidos de América Latina. Y pues digamos que entre todos ahora estamos haciendo cassettes y también tenemos toda la música. ¿Cassettes? Sí. O vinilos. Es lo del futuro. ¿Por qué no le explicamos a nuestro público menor de 18 años qué es un cassette? Yo creo que justo el público menor de 18 ya sabe lo que es un cassette como objeto retro. Claro, casi. sí, como objeto y como retro. Objeto rarísimo y por eso lo adquiere, ¿no? Como el vinilo. Sí, como los vinilos, exacto. Creo que es el mismo fenómeno. Pero también disponible en internet con descargas, o sea que... Y todas las bandas, digamos, ponen dinero y entre todos nos ayudamos. Tenemos un amigo que nos graba en su estudio, en fin. Y creo que muchas, no somos los únicos, muchas disqueras funcionan así. Sí, por supuesto. Y otra propuesta más, cambiando un poquito de tema, pero no demasiado, es la difusión de expresiones que se acercan a la música, pero que también se acercan a la literatura y al performance. Esto es el Spoken Word, otro reportaje de la agencia de noticias. Vamos a verlo, chicas. Gracias, patronato, por darnos las piedras. Gracias por este regalo tan petro, divino, filoso y dantesco. Mira, tú ya no piensas en el primer descalabrado. Actualmente, la cultura está creando puentes entre los hacedores de la literatura y los amantes de la palabra oral. Este hecho ha provocado que quienes no están muy familiarizados con la poesía se acerquen de alguna manera a este arte. Te harán sentir, te harán sentir. Se hace cumbia ese crack. A mí me parece que el slam poetry acerca a la poesía a muchas personas que no estaban muy familiarizadas con ella. Aparte, es una manera como muy familiar, muy divertida y muy alegre de enfrentarse a la creación poética. ¿Cómo mofarme del mundo perfecto si tiemblo, me sofoco, escondo y tiemblo ante el sonido del tiempo carcomiendo al silencio? A mí lo que me gusta del slam es compartir, decir, me está doliendo esto y lo expongo porque la única manera de sanar es exponerlo con ustedes. Lo más interesante es lo intenso de lo elegante, con ansias de ganancias muchos van, mueren de hambre. Todos estos ruidos, voces, dialectos y sabores se deben a una variedad de influencias por parte de músicos, escritores, artistas escénicos y por la experiencia de la vida misma. ¿Qué pedo, guarros? La gama de influencias que operan sobre lo que escribo, lo que declamo, varía con el tiempo, ¿no? Es decir, a veces
me noto muy influido por el ritmo del día a día, por cómo hablamos día a día, por cómo nos hablamos en el mercado, por cómo nos hablamos en la calle, por cómo nos hablamos en la cama, ¿no? Y a veces noto si estoy escuchando mucho algún tipo de música o leyendo mucho algún autor en particular, pues tiñe lo que voy haciendo, ¿no? Como creador, pues yo procuro basarme en los 5 elementos del spoken word. Tengo poemas que son más sonoros, otros que son más performáticos, otros que son interactivos, otros que están en la página. Dos de Radio Ibero diciendo que el UNAM siempre ha sido un nido de perdición. ¡Bah! Y otra vez, ¡bah! Yo manejo los temas pues, que me pasan en mi vida personal. Yo soy un slamero más de poesía, metáforas me gustan, pero hay muchas categorías dentro del slam, ¿no? Te digo, están los raperos, están los músicos, los que hablan de política, los panfletarios. En lo personal yo manejo más la metáfora. Cambiar poemas por brasieres, medias, faldas, corazones, lágrimas, suspiros, noches, faldas y lunas. El objetivo de la competencia poética no es demostrar quién es el mejor, sino lograr una retroalimentación con el público, sin importar si hay una institución o no de por medio. El slam surge con la idea de compartir y de jugar a que la poesía se puede calificar en un juego en el que a todos es un juego en el que estamos simulando pues que un concurso académico. Se supone que así como disciplina alterna a la poesía académica, intentamos jugar con ella como los que se ganan premios, como los poetas que publican las instituciones. Nosotros escogemos a nuestros propios ganadores y son ganadores que no escoge una institución, sino la gente. Para mí, el jurado está en el slam como un símbolo. O sea, es un símbolo de que la poesía no puede ser juzgada. Y entonces está ahí y entonces me dicen, ¿pero por qué no lo quitas? Pues porque para mí el jurado ahí tiene un sentido aristotélico. Es curioso, ¿no? Porque en realidad Aristóteles en su Poética te dice que para que la acción pueda avanzar necesitas un antagonista, ¿no? Entonces los jurados están ahí jugando de los malos, los que dicen yo te voy a juzgar, ¿no? Pero todo es un juego. Busco que no sea una competencia en sí, porque muchas veces uno de los grandes cánceres de la literatura nacional es el ego. El spoken word es una nueva forma de ver la literatura. A pesar del poco tiempo que tiene desarrollándose en la Ciudad de México, no deja de ser una herramienta para darle oxígeno a cualquier tipo de poesía y de expresión que nació y sigue viviendo en las calles. Con información de Jessica Méndez y Jessica Gil, Agencia N22. Pero a mí me quedan varios comentarios o dudas sobre el spoken word, que nosotros lo tenemos no identificado con movimientos mexicanos propiamente. Sin embargo, cuando uno piensa en las topadas, en el son arribeño, en los guapangueros, que son concursos en los cuales, los poetas, son verdaderos poetas, se contestan, se responden, improvisan, uno dice, bueno, podría haber ahí un vínculo. No lo sé, no sé si hay de algún modo esta herencia se llega a cruzar o llega a tocarse, o esto es directamente venido del extranjero, de los Estados Unidos, de Europa. Claro, bueno, la palabra, o sea, el slam poético, el spoken word, por supuesto llega de los Estados Unidos, pero en su versión mexicana se ve fuertemente afectado por el son jarocho, por las coplas, ¿no? Que se hacen en diversas partes del país, y bueno, compositores, ¿no? que a lo largo de varios siglos, música del campo, música de la ciudad, pues convergen para formar el spoken word mexicano. Sí. Es una nueva forma de hacer literatura. ¿Tú cómo ves, Gabriela, estas nuevas expresiones literarias? Pues digo, por un lado, tienen, sí, en el extranjero tienen también sus raíces en cosas como los beatniks, ¿no? El ritmo, la idea de tener un flujo de lenguaje de la vida cotidiana, etcétera, que está ahí. Incluso
de manera escrita en cosas como On the Road, en El Camino, de Jack Kerouac, pero claro, aquí toman su propio... The Hole, obviamente, de Ginsberg. También, sí, claro, y tienen su propia adaptación, porque justamente este tipo de expresiones artísticas son muy arraigadas en la realidad y en su contexto, entonces en México no va a ser igual el spoken word que en Estados Unidos. Y sí, yo le veo raíces hasta en los corridos, ¿no? De pronto los corridos tienen relación con esto, en fin. Claro, la música popular y todo eso está presente en la manera de expresarse de los slameros Claro. aquí. El tema social, la reivindicación de minorías es importante. Sí, perdón que lo vuelva a traer a la editorial, pero en la editorial el segundo libro que publicamos es de un poeta chicano, del movimiento chicano, es una minoría en los Estados Unidos, que cruza mucho entre, digamos, la poesía escrita y la poesía oral y el slam y el spoken word. Entonces, sí, en este caso sí es muy urbano, porque mencionabas cuestiones un poco más del campo y demás, pero yo creo que eso es interesante, ¿no? Decir que en el caso del spoken word, estas reivindicaciones sociales y demás tienen mucho que ver con una situación de pues, artistas que generalmente están en la calle, ¿no? O que nace en la calle este movimiento. Claro, y que también, como los artistas que habíamos visto en el clip anterior, tiene mucho que ver con digamos, una mezcla de muchas disciplinas. No solo es la poesía, teatro también, ¿no? es el teatro, el performance y demás, igual que los artistas visuales que hacen uso de la escritura o bien los títeres y demás, como Verónica Iker. Por supuesto, y en Surplus tienen un libro, lo comento brevemente, el post-exotismo, que es una ficción de un grupo de presos políticos que dentro de la prisión crean un movimiento de vanguardia artística, ¿no? Y justamente es el entrecruce de géneros, el entrecruce de ideas y filosofías e ideologías políticas. Es muy interesante. Lo que es estar encerrado ahí, ¿verdad? Y lo que se le puede ocurrir a la gente. Pueden hacer genios ahí. Claro que sí, nos vamos a la pausa, Vamos ¿no? a la pausa. Tenemos más cosas que compartir con ustedes en un instante. A lo largo del año en la agencia de noticias pasamos de la exploración de la cultura, qué es la cultura, cuáles son las expresiones artísticas, pasamos también al tema social, de la crítica social. Mi compañera Karen Rivera hizo un reportaje sobre un tema que siempre ha estado presente, como es el caso de los niños que migran hacia los Estados Unidos, pero que a la mitad del año esto pues salió a la luz y se generaron un sinfín de comentarios y reportajes al respecto. Vamos a ver este reportaje de Karen Rivera. Hambre, frío, violencia, dolor. Son algunas situaciones que enfrentan los niños migrantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, en los primeros 5 meses de este año, el organismo aseguró a 8,000 niños migrantes, de los cuales 4,230, el 53%, viajaban solos hacia Estados Unidos. Lo que está sucediendo ahorita es que no se está viendo como la complejidad de esta migración de niños, niñas y adolescentes, que en realidad responde a una crisis humanitaria en Centroamérica, sobre todo en Honduras, que tiene que ver con la violencia. Digamos que la migración de los niños no es nueva. Lo que es nuevo es primero la cobertura mediática y la composición y causas que están orillando a estos niños a salir, y que son migrantes solos. Es que los niños, las niñas y los adolescentes, tanto en Centroamérica como en México, son la carne de cañón del crimen organizado. Debido a que cerca del 50% de los pequeños migran por la inseguridad que enfrentan en sus países, investigadores prefieren llamar a este éxodo masivo como desplazamiento forzado. La diferencia es que este grupo que está huyendo por violencia no tiene una red migratoria clara, es decir, no sabe por dónde tiene que ir, no tiene familia en Estados Unidos, no tiene a dónde llegar, está viajando a esta idea muy abstracta que es el norte.
porque la gente siempre le mete cosas a uno que dicen que adelante los asaltan y todo eso, los agarran, pero yo no, porque yo voy con la fe en Dios que Él me va a ayudar y me va a proteger en el camino. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, el 80% de los niños que viajan solos tienen entre 12 y 17 años, pequeños que durante su trayecto por la ruta migratoria experimentan todo tipo de violaciones a sus derechos humanos. Es muy fácil que los traten de enganchar, que los quieran secuestrar, que los metan a redes de trata, venta de órganos, pornografía, sexo servicio, ¿no? Eso es como mucho más fácil que suceda si van solos, ¿no? Y si son tan chiquitos. El hecho de que niñas jóvenes centroamericanas toman pastillas anticonceptivas porque van a cruzar por México y ya saben que las van a violar y por lo menos quieren evitar embarazarse, eso ya era para que hace 10 años el gobierno mexicano hubiera reaccionado y no lo ha hecho. La violencia que viven en su país, en México se institucionaliza. La PGR, Policía Federal, Instituto Nacional de Migración, Ejército, Marina, todos estos actores no los están protegiendo, al contrario, muchos de ellos están siendo vejados. En nuestro estudio encontramos que la corporación que más los está extorsionando es Policía Federal, por ejemplo. Los niños asegurados por el Instituto Nacional de Migración solo representan una parte de los miles de pequeños que cada año cruzan la frontera de México y de los cuales no se tiene registro. Entonces, si tú me preguntas por qué no se hace nada, porque no quieren. ¿Por qué no se hace nada? Porque no les interesa. Para Agencia N22, Karen Rivera. Bueno, la verdad es que estas cifras que se dieron a conocer a lo largo del año, los relatores de la ONU en torno a los derechos de los niños fueron, pues digamos, muy comentadas. Efectivamente, lo que dicen en la nota es cierto, no es que no ocurriera antes, sino que se dan a conocer y mediáticamente pues resultan de un enorme impacto. 52,000 niños detenidos desde octubre de 2013 en la frontera con Estados Unidos. Son niños mexicanos, son niños guatemaltecos, son niños hondureños, salvadoreños, no acompañados, y que, bueno, pues las condiciones en las que viven ahí evidentemente son de hacinamiento y no hay manera de que no sean de abuso. Sí, bueno, y además esta cifra solo va creciendo. Se estima, el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas estima que en 2015 serán más de 127,000 niños que pasarán por México para migrar a los Estados Unidos, y de los cuales serán 127,000 casos de violaciones a los derechos humanos totales, ¿no? Es una gran tragedia, es una crisis humanitaria. Creo que sí, es un tema terrible a tratar en Navidad, pero creo que muy importante darse cuenta de lo que está pasando por nuestro país, porque viene de otros países, pero también pasa por nuestro país, y las autoridades aquí son cómplices de esto. Los migrantes, como bien dice Óscar Martínez, el periodista, son los que no importan, a nadie le importan, son los grandes olvidados de la tragedia que ha ocurrido en este país, pero también hablan de desplazamientos forzados por la pobreza, forzados por la violencia. La mayoría de los niños, tengo una amiga que trabaja en el ACNUR, justo para Centroamérica, casi todos los niños se van porque corren el peor peligro que estar en el tren y demás, es quedarse en sus casas. Claro, no tienen absolutamente nada que perder, por eso es que claro, el crimen organizado de una manera pues sin medir las consecuencias, tal como lo muestra Diego Quemada 10 en su película La Jaula de Oro. Por supuesto que esa película, desde mi particular punto de vista, podría convertirse, incluso el autor Quemada 10 es el nuevo Buñuel, ¿no? Es el director español que ve esa miseria y esas condiciones de lesa humanidad que viven los niños, como lo reflejó Buñuel en la década de 1950. ¿No? Fue un año justamente donde salen a la luz toda esta crisis humanitaria, todas esas problemáticas sociales, entre ellos pues incluso los movimientos sociales, las manifestaciones de las cuales hemos sido testigo
nosotros a lo largo de estos meses. Les presentamos un reportaje, ¿se acuerdan de lo que fue el movimiento Yo Soy 132? Pues bueno, comparamos a ese movimiento con lo que está ocurriendo en España con el partido político Podemos. Vamos a verlo. Desde hace una década, el hartazgo social ha producido que jóvenes en diversas partes del mundo salgan a la calle para exigir sus derechos. Sin embargo, de estos movimientos surgidos a partir de la sociedad civil, solo algunos han logrado establecerse como una alternativa política real. Yo creo que lo que empezó a pasar a partir del año 2004-2005 más o menos, fue que las nuevas plataformas digitales, sobre todo el uso de redes sociales, se convirtieron en un megáfono y en una plataforma también para activismo digital que antes no existía. Y lo que empezó a pasar a partir de 2004 en España con el 11M, y lo que empezó a pasar también después con el Occupy Wall Street en Estados Unidos en 2008, lo que empezó a pasar con el Yo Soy 132 en México, con los movimientos estudiantiles en Chile, con las protestas árabes en el Medio Oriente y el norte de África, ahora con el Podemos en España, pues fue que hoy en día los activistas tienen esta gran herramienta, que es un teléfono con acceso a datos y con redes sociales que te permiten justo magnificar todo esto, ¿no? Pero protesta siempre ha habido y siempre va a haber. En España, al igual que el movimiento de estudiantes en Chile, se propusieron no solamente hacer ruido, se propusieron no solamente destrabar un debate, sino que se propusieron también llegar al poder, se propusieron también competir electoralmente para tener diputados. El mejor patrimonio de Europa es la voluntad de sus ciudadanos de ser libres y no ser siervos de nadie. En México hoy en día, en cambio, los chavos que lograron articular el descontento con el PRI en el año 2012, en la elección del 132, pues los que destacaron fueron demonizados. Tolini, vengo representando al ITAM. Y ese es el problema para reconectar otra vez con lo de Camila Vallejo y con lo de Pablo Iglesias, que ellos eventualmente también van a acabar defraudando a sus electores. A pesar de la reacción de la sociedad ante el trabajo de este gobierno, las diferentes condiciones sociales por las que México atraviesa impiden el desarrollo político de casi cualquier movimiento social. En España, la mayoría de la gente que salió a protestar no era pobre. Salió a protestar porque se empobreció. Por eso te digo que es bien diferente el ser pobre y el saberse pobre. En México tenemos más de 50 millones de pobres, ¿no? Uno se pregunta cuántos millones de pobres debemos de tener para que los pobres salgan a protestar a las calles. ¿Qué es lo que pasó en México? Pues que de entrada el objetivo principal de evitar el regreso del PRI pues no se logró. ¿Qué es lo que pasó en México? Que aquí ha habido también, por supuesto, y hoy día se habla de una recesión, pero no tenemos a 6 millones de personas desocupadas como ocurre en España. ¿Qué ha pasado también en México? Pues que hay estos costos altísimos para hacer política institucional en México. ¿Qué ha pasado también en México? Pues que si bien no hay 6 millones de personas desocupadas, hay muy pocas personas con acceso a educación universitaria y muy pocas personas de clase media. Entonces las personas jóvenes están más bien preocupadas por el día a día en lugar de tener tiempo para poder donarlo a alguna causa política, ¿no? No queremos una generación más que agache la cabeza. Si no hay democracia, no hay salud. Porque en este momento nos toca hacer historia. Fuerza colectiva es la que puede lograr mayores cambios, que es a través de la confrontación y el debate de las ideas, y que no importa que el régimen tenga todo el poder del dinero y todo el poder político de los medios, se les puede poner aprietos. Eso es lo que permitió en España que se pudieran concretar esfuerzos políticos como Podemos, y en ese sentido hay que replicarla en el país. Con información de Montserrat Brugada y Nuria Ocaña, Agencia N22. Bueno, ¿qué pasa con estos movimientos que de pronto surgen con una fuerza, haciendo reivindicaciones sociales realmente legítimas, muy válidas, y después se diluyen o se desvían o sus destinos quedan completamente trastocados? Sin embargo, ha habido otros movimientos que han tenido resultados muy interesantes, como el movimiento de las Juventudes Comunistas de Chile, encabezadas en gran medida por Camila Vallejo, que llega incluso a ocupar un puesto dentro de la legislatura de su país, y con una estructura mucho más definida, clara, con objetivos precisos, y que no se diluyen dentro del ruido
por un lado mediático, y el ruido social y la intervención partidista de otros intereses. Claro, y como también lo vimos en el reportaje, lo que pasó con el grupo de los indignados en España, con el movimiento 15M, que logran conformarse entre otro grupo de intelectuales y académicos en una asociación política, ahora ya tienen eurodiputados, y el mismo dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, va a disputar la presidencia de España el siguiente año. ¿Cómo ves estos movimientos, sobre todo en el contexto mexicano, Gabriela? Pues justamente creo que el contexto mexicano es es muy diferente al de España y al de Chile, y quizás por eso no se han traducido aún, y creo que es pronto para juzgarlo, porque Podemos tomó años en gestarse. En Chile, lo que logró Camila llevaba muchísimos años también gestándose. Entonces, en México creo que hay que darle tiempo para poder juzgar bien lo que va a pasar, pero también algo muy importante es que aquí el sistema electoral, el sistema justamente de partidos, como ya ha quedado claro, es lo que no funciona. Entonces, quizás traducir un movimiento a un partido sería volverlo a algo que no funciona. Quizás ahora es el momento de reflexionar justamente qué podría funcionar, cómo quisiéramos seguir adelante, porque, bueno, como hemos visto en todas las marchas y demás, lo que queda claro es que todos los partidos en México han quedado deslegitimizados, ¿no? Por supuesto, y bueno, ese es el tema, la cuestión, el perfeccionamiento de la democracia, flexibilidad para que nuevos grupos puedan integrar asociaciones políticas y sobre todo el debate de las ideas y la participación de la comunidad civil, la sociedad civil, con sus intelectuales en los medios de difusión. Yo creo que el debate público es fundamental y bueno, como dice Gabriela, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Lo que pasa es que hay urgencias en nuestro país que pues la verdad es que son apremiantes, como también resulta apremiante hacer esta pausa. Otro de los movimientos juveniles estudiantiles que presenciamos a lo largo de estos meses fue el de los jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en contra de un nuevo reglamento. Veamos esta crónica. La organización, la calma, la unidad y el respeto marcharon no solo por las calles de la Ciudad de México, sino desde el subsuelo de la urbe, el metro. Medio de transporte que la mayoría de estudiantes utilizó para llegar a la segunda marcha del Instituto Politécnico Nacional. Las estaciones San Cosme y Revolución fueron el punto de encuentro para muchos politécnicos. Ahí se podía ver tanto alumnos de nivel medio superior, superior y egresados de la institución. Para empezar, las que estaban ya de base, esas sí estoy de acuerdo, pero el hecho de pedir el 2% del interno bruto es una cosa que no va. El hecho de pedir la autonomía podría ser, pero ya se estaría combinando con nuestros intereses que teníamos al principio. Antes se nos catalogaba como una escuela muy individualista, como que no teníamos unión, pero ahora con esto nos estamos uniendo para tener una mejor educación todos. Apoyar a mis compañeros, yo ya soy egresado, pero también apoyar a mis compañeros. Hacia las 2 de la tarde, hora que salió el primer contingente encabezado por la ESIA Zacatenco, las calles aledañas ya permanecían cerradas, mientras algunos jóvenes continuaban escribiendo sus demandas en pancartas, entonaban huelums o simplemente buscaban entrar a algún contingente, los cuales permanecían rodeados de cuerdas y el único acceso era con credencial institucional en mano. Venimos de Vocacional 4, estamos inconformes con lo que es el nuevo plan de estudios. Como ve ahorita todos se juntaron así por escuela para evitar que otros integrantes de otras instituciones se metan y poder hacer desmanes o cosas así a la marcha. Entonces por eso es nuestra organización. ¿Sí? La marcha avanzó sobre Avenida República para cruzar Reforma y ahí tomar Bucareli. Durante el trayecto nos observaron policías.
Minutos antes de las 3, la vanguardia de la marcha llegó. Poco tiempo después y en medio de gritos hacia los representantes de los medios de comunicación, Miguel Ángel Osorio Chong subió al templete para dar lectura a las respuestas. Reconocemos su movimiento, sus demandas y sus aspiraciones, porque como a ustedes, lo que más nos interesa es que el Instituto Politécnico Nacional siga ofreciendo una educación de calidad que les permita ser los mejores y tener éxito. Bajo la lluvia, el secretario de Gobernación afirmó que el diálogo continúa abierto. Compañeros, no es nada plausible lo que está haciendo. Ese es su trabajo, compañeros. Bueno, aparte de movimientos sociales que se han dado a lo largo de este año, pues ya estamos despidiendo esta emisión especial con lo más destacado presentado por la agencia N22, Noticias 22, con contenidos exclusivos, contenidos especiales. No dejen de visitarla. Marcos Daniel, ¿algún comentario final, una despedida? Bueno, pues creo que esto nos da herramientas y momentos para reflexionar y obviamente no hay que olvidar lo que pasó en Ayotzinapa y cómo esto se traduce, cómo se relaciona con lo del Politécnico. Es una manera triste de cerrar el año, pero es importante no olvidarlo. Tenerlo presente. ¿Nos tienes un regalito para terminar? Por supuesto, pues la plataforma Vine que hemos estado utilizando en estas últimas semanas. Vamos a ver una probadita de lo que hemos hecho. Y con eso nos despedimos. En este tiempo. Con eso nos despedimos. Que se la sigan pasando pues en compañía de Canal 22. Gracias por estar con nosotros. Vamos a... me dicen que tenemos a la Orquesta Basura. La Orquesta Basura, ¿te acuerdas? Bueno, tenemos a la Orquesta Basura para despedir. Entonces ya lo de la plataforma Vine lo revisamos en la agencia de noticias. Los invitamos a que lo vean en la agencia de noticias, me están informando. Bueno, pues vamos a la orquesta, a ver la Orquesta Basura, qué cosa más original. Disfrútenlo, gracias.